Hola, buen día. Estamos aquí en un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre permutaciones y veremos cómo ellas se aplican para ver que en nuestro juego el rompecoco, la posición del imposible de verdad es imposible. Espero te guste. Permutar es cambiar de orden o de posición. Sin importar en lo que estemos pensando, nosotros hablamos de una permutación de objetos cuando estos cambian su respectiva posición original. Para ello, en matemáticas lo más sencillo es abstraernos de los objetos que vamos a permutar y solo pensar en las posiciones. En matemáticas es más fácil pensar en permutación si lo que nosotros permutamos es un conjunto de números. El conjunto más sencillo para permutar sería el conjunto de números naturales o algo más pequeño, como por ejemplo un conjunto finito ordenado como 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4 o cualquier conjunto de este tipo. Nosotros vamos a representar una permutación de la siguiente forma. Ya me permuté. Esto nos está dando la permutación donde el 1 es movido al 3, el 2 al 4, el 3 al 2, el 4 al 1 y el 5 se queda fijo. Aquí tenemos otra permutación. Esta es una permutación de 7 elementos, donde el 1 va al 3, el 2 al 1, el 3 al 4, el 4 al 2, el 5 queda fijo, el 6 al 7 y el 7 al 6. Pero no es la única manera en la que se pueden representar las permutaciones. Existe otra representación que da la misma información, que se llama la representación en ciclos. Para obtenerla, empezamos viendo qué ocurre en el lugar 1 y decimos el 1 va a ir al 3. Luego el 3 va a ir al 4. Luego el 4 se mueve al 2 y luego el 2 regresa al 1. Aquí se cerraría el primer ciclo. Posteriormente veríamos que el 5 queda fijo. Al quedar fijo no se representa en esta notación de ciclos y el 6 va a ir a dar al 7 para que el 7 regrese al 6. Esta sería la notación en ciclos, donde tenemos un ciclo llamado de longitud 4 y un ciclo de longitud 2 llamado transposición. Lo relevante de esta escritura en ciclos es que puede descomponerse en puros ciclos de longitud 2 o transposiciones, como sería el caso de este ciclo de longitud 4. Lo podemos representar como la composición de ciclos de longitud 2. Así es que esta representación en un ciclo de longitud 4 y 2 queda representado con puros ciclos de longitud 2 o transposiciones. Básicamente lo que estamos diciendo aquí es que toda permutación tiene una representación como composición de puras transposiciones, o sea, ciclos de longitud 2. Aquí tenemos dos permutaciones donde ya tenemos su representación como composición de transposiciones en cada una. Lo relevante aquí es que la descomposición en transposiciones de esta permutación quedó con 4 transposiciones, que es un número par. Aunque la descomposición no es única, puede ser que haya quedado con 4, pudo haber quedado con 6, con 8, con 10. Lo relevante es que siempre va a ser, en este caso que fueron 4, siempre va a ser par. Entonces, como eso se va a mantener siempre, vamos a decir que esta permutación es par. Lo cual, en el caso de esta, que su descomposición en transposiciones fue impar, puede ser que haya otra de esta misma que sea más grande, pero de todos modos va a ser impar porque aquí fueron 3. Entonces, en este caso, a este tipo de permutaciones les vamos a llamar impar. Lo importante es que si tenemos una permutación, no importa cómo sea la descomposición, si queda como par, siempre va a ser par. Si queda como impar, siempre va a ser impar. No existe una permutación que sea par e impar a la vez. Esta propiedad la vamos a aprovechar
para exhibir que nuestro juego de rompecocos, en su disposición del imposible, de verdad es imposible. El hablar de las permutaciones nos permite poder explicar por qué el juego, bueno, en el rompecoco, el imposible es imposible. Para ello vamos a observar lo siguiente. Básicamente el hueco lo podemos pensar como si fuera el número faltante, o sea el 16. Y básicamente lo que tenemos aquí en el juego rompecoco es una permutación donde el orden normal es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta 16. O sea, esta permutación sería la trivial, la que deja a todos igual. El 1 va a dar al 1, el 2 al 2, etcétera, hasta el 15 al 15 y el 16 al 16. Por ejemplo, esta sería la permutación que manda el 1 al 12, el 2 al 2, el 3 al 15, el 4 lo deja fijo, el 5 al 9, etcétera. Si observas, ya habíamos dicho que una manera de escribirlo era como una hilera sucesiva de números. Pero ahora tenemos una representación en una cuadrícula. Pero no deja de ser básicamente eso, una permutación. Además, es interesante que observes que básicamente los arreglos de las permutaciones que buscamos, en el caso del rompecocos, se están llevando a cabo a través de puras transposiciones. Por ejemplo, si yo hago esto, lo que estoy haciendo es transponer solamente el 16 con el 8. Cuando hago esto, transpongo el 16 con el 11. Siempre que estoy moviendo, estoy realizando una transposición de una de las piezas con otro. Claro, alguien podría decir, bueno, ¿qué pasa aquí si yo tengo el 16 y agarro y hago esto? Esto que estamos haciendo aquí es el equivalente a un ciclo de longitud 3. Bueno, en realidad un ciclo de longitud 4, perdón, porque son 4 elementos. Sería el equivalente al ciclo de longitud 4, pero que básicamente lo podemos descomponer como 3 transposiciones. Transponer el 15 con el 16, después el 16 con el 13 y el 16 con el 10, que si recuerdas era lo que estábamos usando a la hora de escribir. Por ejemplo, si nosotros teníamos el ciclo 16, 16, 1, 14, 8, ahí está, 16, 1, 14, 8, lo descomponíamos como 16, 1, 16, 4 y 16, 8, porque es el equivalente a hacer esto o hacerlo por pedazos. Entonces el rompecocos nos da la oportunidad de ver que en efecto los ciclos no son otra cosa más que una composición de transposiciones. Ahora quiero que observes lo siguiente. Si tenemos esta permutación y yo realizo este movimiento, a esta permutación le he agregado una transposición. Eso está diciendo que si esta era par, cuando yo haga esto, se vuelve impar. Si hago esto, se vuelve par, impar, par. Ahora, no es difícil ver que si yo hago movimientos, por ejemplo, así, entonces fue 1, 2, 3, 4, 5. Entonces pasó a ser impar, par, par, impar, par. Quiere decir que si yo hago movimientos y el hueco, o sea el 16, lo regreso a este lugar, he agregado o sea, he mantenido la paridad de la permutación. En la permutación trivial, claramente podemos ver que esta no tiene ninguna transposición. Por lo tanto, podríamos pensar que su paridad es
o sea que es una permutación de tipo par, dado que el número de transposiciones es 0. Entonces, si nosotros pudiéramos ir de esta posición, que claramente podemos ir de esta a esta, algo que sabemos de estas dos es que la paridad, o sea que ambas son pares, estas permutaciones. Y sabemos, porque no importa los movimientos que hagamos, el 16 quedó en el hueco como habíamos observado. De acuerdo a lo que hemos dicho, si tenemos esto y pudiéramos llegar a la posición del imposible, dado que el 16 está en la misma posición, diría que tanto esta permutación como la del imposible, ambas son pares. Entonces vamos a calcular cuál es la paridad de la permutación del imposible. Vamos a escribir nuestra permutación en la notación que habíamos trabajado. Entonces quiero que observes que básicamente esta es la forma con la que habíamos trabajado. Entonces, si descomponemos esta en ciclos, quiero que observes que el 1 va a dar al 15 y el 15 regresa al 1. Entonces ahí tenemos un ciclo que de hecho ya es transposición, lo cual simplifica todo. El 2 va a dar al 14 y el 14, que es este, regresa al 2. Entonces ahí tenemos otro ciclo. Y si observas, por ejemplo, con el 3 tenemos 3 con 13 y se cierra el ciclo. Entonces 4 con 12, luego 5 con 11, 6 con 10, 7 con 9 y el 8, 2, 4, 6 y el 8, por cierto, queda fijo. Entonces ese no aparece porque está fijo, al igual que el 16. Entonces, curiosamente, la manera de descomponerlo en ciclos ya nos dio las transposiciones, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quiere decir que en este caso nosotros tenemos que la permutación de la configuración imposible es impar. Pero por otro lado habíamos dicho que si era posible hacerla a partir de la posición original, que si de aquí podíamos llevarla aquí, la paridad de ambas debería de ser la misma. Es decir, esta es par, esta debería de ser par si se puede hacer. Pero resulta que independientemente de eso, su paridad es impar. Por lo tanto, no es posible que esta sea por un lado impar y por otro lado la comparación junto con esta sea par. Eso nos estaría diciendo que esta configuración es imposible de realizar. Con esto terminamos de exhibir por qué esta configuración, la del imposible, es de verdad imposible de realizar en nuestro rompecocos. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos la próxima vez. Por favor, cuídate. Adiós. Quédate en casa.